Vamos a comenzar la segunda rueda de prensa de la mañana. Nos acompaña el director Alain Giraudot. Él es el responsable de esta película que presenta en la sección oficial del Festival de Cine, Le Roi de l'Évasion, su tercer largometraje, una mirada bastante particular acerca de las costumbres, del deseo y del amor en el ámbito rural. No sabemos si desde el realismo, desde la comedia, no sabemos muy bien desde dónde. Yo por lo menos no lo sé y me gustaría empezar preguntándole exactamente acerca de esta representación que tiene y sobre todo de este protagonista delirante que es Armand. ¿Cómo es este mundo del campo francés que él representa en esta película? Hay dos cosas. Es algo, parto de una base muy realista, algo que existiría. La película habla de un mundo escondido, de esta homosexualidad, este ligoteo que hay, también de hombres que les gustan los hombres, no forzosamente que sean homosexuales, a veces pueden ser padres de familia, incluso abuelos, y buscan otros hombres y sin sentir que pertenezcan a una comunidad gay de homos. Entonces esto existiría y a la vez no puedo impedir construir un mundo que está en relación con mis propios deseos. Cuando hago una película me gusta mucho buscar crear fantástico en algo que en lo vulgar, mejor en lo cotidiano que en lo vulgar. Además, hay algo que me interesa mucho cuando hago cine, es para hacer cine, para ofrecer un punto de vista nuevo sobre las cosas. No se trata de volver a hacer el mundo a partir de nada. Y además me gusta, podríamos decir, mezclar mis preocupaciones de hombre adulto, mis preocupaciones más íntimas con algo que tiene que ver con la historia del cine en mayúscula, con la gran aventura del mundo. Y a veces se hacen películas en las que se dicen cosas que no se dirían al amigo más íntimo, por ejemplo, pero se dicen en el cine. En este sentido, a mí me gustaría también preguntarle acerca de cómo ha sido recibida su película por parte del público gay, puesto que en algunos momentos de la misma se alude al hecho de que el protagonista Armand ha decidido cuál va a ser su orientación sexual y sin ser yo un experto en los estudios de género, en los estudios queer, me parece que está tocando un tema bastante central en el asunto, que es el componente genético o cultural del deseo homosexual. Yo tampoco sé cómo uno es homosexual, cómo es hetero, no sé cómo se decide eso. Pienso que no tenemos elección, solo tenemos elección de vivirlo o de rechazar vivirlo. Vivirlo bien, vivirlo mal, asumirlo, no asumirlo. Y en Armand hay algo que tiene que ver con esto. Termina por asumir algo que no lo asumía. Porque parece que cuando a uno le gustan los viejos no es algo muy fácil de asumir. Yo creo que es el último tabú que
que sigue existiendo en la homosexualidad, en la vida amorosa, como la diferencia de edad entre la gente de la pareja. Y me parece que eso es algo que veo enormemente en la vida de todos los días. Amores de gente que no tienen la misma edad. Y yo veo que eso lo veo poco en el cine. Me parece a mí que después de Fassbinder no se ha visto mucho esto. Después, me parece que, visto el debate en el que se está, el nivel que se tiene en este debate, la idea de facilidad, de facilitar la vida amorosa en esta sociedad de los homosexuales, bueno, por ejemplo, que se casan y estas cosas, que en España lo tienen, pero en Francia no lo tenemos, como se casan, y hemos hablado de cómo hay una homosexualidad hacia la heterosexualidad, y creo que hay que hablar del sentido contrario. Bueno, son preguntas que me hago. Al fin, ¿no sería esto una cuestión de hábitos, de rutina? Si finalmente yo, por ejemplo, sigo siendo homosexual y podría intentar extirparme a mí mismo para intentar hacer una especie de descubrimiento de otros placeres amorosos, como son la heterosexualidad. Y Armand explica en la película esta tentación de vida normal, porque claro, la marginalidad no es algo apetecible para siempre, puede ser divertido, pero en el campo es una vida muy marginal. Al cabo de un tiempo, la soledad se vuelve algo que pesa. Uno querría tener una familia, hijos, ser normal, entre comillas, cuando comprende uno que los demás también lo hacen, y a lo mejor no está tan mal este ser como todos, pero más allá de esto, creo que hago esta película para, no sé, es un poco anti-Sarkozy, en el sentido en que me parece a mí que después de los años 70, que fueron muy liberadores, que trajeron muchos proyectos nuevos a todos los niveles, políticamente, en cuanto a marco de la vida afectiva, y me parece que hemos vuelto a algo que es en un mundo muy normalizador. Cada uno tiene que encontrar su sitio y tiene que encontrar ese sitio y estar ahí sin salirse de ese sitio, de esa etiqueta, de ese marco hasta el final de sus días. Y yo creo que eso me molesta pensar que los guapos tienen que estar con guapos, los jóvenes con jóvenes, los viejos con los viejos, los homosexuales con homosexuales, los heteros con heteros, y hay algo así que en el mundo actual es así como nos movemos, y es algo que me disgusta mucho. Yo quería hacer algo más transgresivo, más diferente. Toda la gente puede encontrarse junta y podemos encontrar sueños de la infancia. Me parece a mí que pasa por el cine sobrepasar esto que tiene que ver con salir de los moldes. Me importa mucho salir de los moldes de nuestras propias vidas, de nuestro cotidiano, y salir a otros niveles. Algunas preguntas. Yeah, I'll ask in English if that's okay. Okay, sorry. I'd like to know. En inglés yo no puedo traducir. No puedo traducir en inglés. And I'd like to know how you relate to this way of European comedy, because I guess you consider yourself to be a comedy in a way, of course, but it is said in the catalogue that European comedy is specifically subversive. So I'd like to know, in your opinion, besides being anti-Sarkozyst, what is the subversity of your film?
Sí, la pregunta tiene que ver, me dice la traductora que me ocupé yo del inglés. Sí, la pregunta tiene que ver con la comedia. Se habla en este festival de cine del término post-burlesque, de la nueva comedia europea, y bueno, son dos preguntas. Por un lado, si él se inserta dentro del género de la comedia o de sus convenciones, y por otro lado, esta nueva comedia, según ha dicho el director, según entendí la pregunta de Rudiger, es esencialmente subversiva esta comedia, y la pregunta es, bueno, ¿cuáles son esos aspectos de la subversión? C'est une grande question d'ailleurs que je suis toujours en train de me poser, c'est est-ce que la comédie est plus subversive Saber si la película es más subversiva que el drama. Por una parte, pienso que puedo... El humor me parece algo esencial en la vida. El humor, el cine es, por un lado, es un terreno en el que podemos encontrarnos con el otro, podemos compartir algo en un terreno común, pero sobre todo con lo que tiene que ver con el humor. Es algo que me parece, este territorio en el que podemos encontrarnos con el otro, un territorio común, y cuanto más difícil es encontrar este terreno, mejor es. Y en cuanto a lo que tiene que ver con lo subversivo, pienso que ya estoy bastante harto de que el amor sea algo grave, algo serio. Me gusta a mí. Tengo ganas de redescubrir las alegrías y los gozos del amor. Personalmente el sexo me parece algo estupendo, muy alegre, a mí me gusta ver el sexo así, y creo que en el cine hay algo que la comedia sigue siendo una especie de género, subgénero. A lo mejor es excesivo, pero tiene connotaciones de algo que al final no tendría mucho lugar serio. Hay organizadores de festivales en las competiciones, hay muy poca comedia, incluso en Cannes, por ejemplo. Cuando pasamos mi película, cuando no estaba en competición oficial, y yo me di cuenta de que la gente estaba muy contenta de ver una comedia allí, una comedia para divertirse, para reír. ¿Y qué podría decir? Es evidente, yo creo que una película así es más sulfúrica, más cáustica, más escandalosa cuando se escribe, porque cuando se escribe algo es algo muy bruto, el adolescente era más adolescente aún, era una niña que tenía 16 años, que estaba tripitiendo no sé qué curso, el viejo era muy viejo, más de 80, bueno, pero no es tan viejo. Y cuando hubo que dirigir la película, me dije, voy hasta el fondo de este tipo de cuestiones, voy hasta el fondo del escándalo, de la provocación, para alertar, o me vuelvo hacia atrás un poco, hacia algo más evidente, y me quedo ahí y doy esta historia de amor, estas historias de amor evidentes sin más. Y bueno, me parece a mí que era más interesante hacer que fuera evidente, con toda la distancia que puede dar el humor. Y porque creo que era necesario hacer esto, creo que la película tenía necesidad de esto y la gente también. Más preguntas. Yo tengo cierta curiosidad por esa raíz que toman los personajes. Scusi. No. Excuse me. Eso creo que no lo hay por aquí, ¿no? ¿O sí? Ni idea.
Par rapport au personnage, con relación a los personajes. No, la raíz que se come. No sé qué es. No lo entendí bien. Durrut o algo así en el subtítulo. No. Okay. Yo pensé que serían trufas o algo así, pero parece que es un poco más es una especie de trufa. Hablaba de lo que tiene que ver con lo fantástico, con lo maravilloso que llega ahí, que emerge de lo cotidiano, incluso de lo vulgar, y finalmente es eso, es de una patata se puede sacar una patata que está ahí y que concentra los efectos del Viagra en sí y que además te hace inteligente, lo que es fantástico. Y he intentado inventar la droga suprema, maravillosa en el mundo actual, con la que soñamos todos en el mundo actual. Y me parece que es algo que tiene mucho que ver con el mundo actual, con la industria farmacéutica, porque la industria farmacéutica innova mucho, está distribuyendo droga para encontrar productos, para que te den ganas de empatizar con el otro, productos que te ayudan para todo, que te dan nuevamente deseo. Es algo que tiene que ver con nuestra época y existe en el mundo francés, en el campo francés. Me gustaba esa idea y por eso quise hacer algo que fuera creíble. Quería que fuera creíble. Hay pregunta por aquí. Hola, bueno, primero decirte que estoy muy agradecida por la película, me parece más que interesante, necesaria. Y no sé si he llegado, me parece un poco tarde, no sé si llegaste a comentar ya cómo surgió la película, o sea, cuál fue el hilo inicial, si fue hablar de las relaciones entre hombres o la relación que tiene con la adolescente, porque por momentos para mí no está claro cuál tiene más peso, cuál es más transgresora. Y la parte que quizá más me ha conmocionado es el monólogo del señor al final, casi en la escena final, cuando habla de que él prefiere no eyacular. ¿Por qué cambia el protagonista de actitud hacia él, que al principio no le quiere besar y justo después de ese monólogo cambia y le besa? Es lo que decía antes. Pienso que este monólogo final, grosso modo, hice la película para llegar a eso, es la razón de ser de la película. Y responde un poco a toda la problemática del héroe en cuanto al deseo y su manera de entender para qué hago el amor, para cómo es mi vida, es muy miserable o no, solo tengo ganas de follar para gozar o quiero algo más. Y es algo que me parece un signo de los tiempos, esta manera de querer gozar de todo, sea de sexo, sea de lo que sea, y nos damos cuenta que todos los ideales liberadores de los años 70 ahora se han terminado un poco en estos clubs de intercambios donde se puede consumir sexo de una forma inmediata y terminar en la lógica del supermercado, donde está el pequeño burgués que consume esta dinámica. Bueno, he extrapolado, ya lo siento, pero hay algo, el viejo dice que se hace eco de todas las preguntas de Armand, que se deja tocar por todas estas problemáticas y que sobre todo se pone a asumir algo que no asumía realmente, su amor por los señores maduros. Hay varias reflexiones al principio
principio de la película, cuando está diciendo, cuando Jean-Jacques le dice, ¿te gustaría a ti que te gustan los viejos? Y él dice, a mí no me gustan los viejos, a mí me gustan los casados. Cuando el comisario le dice, los viejos, dice, no. Y luego al final vemos cómo va asumiendo, cómo se pone a asumir. Es mi pregunta, es lo que yo me pregunto yo, cómo al cabo de un tiempo hay que asumir los propios gustos, su propio deseo, el propio deseo de uno, cuando se pone dentro de una perversión considerada socialmente como perversión, o si uno entra en, como Laurent, como cuando se obedece, cuando uno une la ley del deseo y la ley de la necesidad, parece como que uno está diciendo, vale, el periodo actual, bueno, a lo mejor no es tan nuevo, que uno intenta ponerse a vivir en pareja con alguien que sea socialmente cercano, que gane más o menos lo mismo, socioculturalmente cercano, que pueda ser igual de guapo que uno, que tenga aproximadamente la misma edad. Me parece que en todo esto la ley del deseo no obedece a la ley de la oferta y la demanda y a la ley del mercado, y que no puede obedecer a todo esto. Y después, si vuelvo a la cuestión del monólogo final, también esta idea me atrae mucho, esta idea que hay que parar de correr detrás del gozo por el gozo. He leído hace poco el banquete de Platón, y en el banquete Sócrates, el nivel superior del amor, dice que lo ha alcanzado la noche en que se quedó a dormir con Alcibíades sin hacer el amor con él. Solo se acostaron juntos, y para él fue el apogeo de su amor, del amor entre ellos. A mí me gusta mucho esa idea de dormir con alguien más allá del gozo sexual, y es algo que es muy recurrente en mí. Creo que llegar al sumum del deseo, realizar los fantasmas. Cuando se ha realizado el fantasma no hemos avanzado mucho, porque todavía quedan muchas cosas. Va a haber una serie de fantasmas nuevos que va a haber que intentar poner en perspectiva para seguir avanzando. Buenos días. Yo querría que nos comentase un poquito el tema de la elección del actor protagonista. Es decir, si el físico ha sido algo determinante, porque hay momentos en que parece que el hecho de que sea un tío así gordito al que vemos corriendo y que casi se le caen los pantalones cuando corre y tal, parece que eso hace que la película sea más graciosa. Pero también estamos hablando de un tío que, pese a tener un físico que no es el físico estándar de hombre guapo, resulta atractivo, resulta interesante, gusta a hombres, gusta a una chica físicamente muy guapa que puede atraer a cualquiera. Entonces, un poquito cómo ha sido el tema de elegir a este actor, que además para él la película tiene que ser una prueba terrible. Se tira media película en calzoncillos corriendo como loco. Sí, es verdad que está mucho en calzoncillos, es verdad, y además corre mucho, es verdad. No le elegí porque fuera gordo, no por su forma, por su talla. En el guión preferíamos a alguien que tuviera pues 1,80 m, 80 kilos, alguien como yo, más o menos. Pero Ludovic se impuso en el casting por su presencia, porque es un comediante espléndido, un actor espléndido, y porque tiene algo que te llega muy cerca, que se te mete muy dentro. No le elegí porque fuera gordo, no le elegí a ella porque fuera árabe, porque luego cuando uno reflexiona el deseo de hacer esto, son comediantes que se nos impusieron. A veces el casting sirve para eso, es algo como muy íntimo, no sé. Pero efectivamente me pregunté
Es verdad que este señor que tiene 110 kilos tiene que ir en bici, va a tener que correr en calzoncillos, va a estar encima de la chica bastante, pero ¿qué va a parecer esto? El burlesco me interesa, pero lo ridículo no, ¿eh? Yo no estaba haciendo nada que quisiera que fuera ridículo, pero al cabo de un tiempo, mis preocupaciones políticas la reunía, digamos, estoy bastante harto cuando hablamos de homosexualidad en el cine, no solo de homosexualidad, de sexualidad en el cine o de sensualidad. ¿Por qué tiene que ser siempre con jóvenes súper guapos que viven en capitales, que visiblemente no tienen problemas para ganar su vida? Y parece como si el mundo homosexual tuviera que estar siempre asociado a una pequeña burguesía muy limpita, muy dentro de las normas, y me interesaba meterme en ese mundo rural, pero también en el mundo rural con cuerpos que tienen que ver con esos mundos que no son perfectos, y estoy convencido de que se puede ser muy seductor y muy deportista incluso cuando se pesan 110 kilos. Participa con lo que yo decía antes de la película, que se intenta romper las etiquetas, porque las etiquetas sobre las que funciona el mundo, pues estoy un poco cansado. ¿Alguna pregunta más? Bueno, pues si no hay más preguntas, damos por concluida la rueda aquí. Os pido por favor un aplauso para Alain. Gracias. Quiero terminar con lo que acabo de decir. Quiero decirles que es evidente que quiero que tenga su verdadero sitio en cuanto a la subversión. El aspecto subversivo de la película. Hoy tenemos la impresión en Europa occidental y en Francia que cuando se hace una película con gente del campo que hace el amor es algo revolucionario, lo que me molesta mucho, porque hay que hacer estas películas de esta gente que hace el amor. Eso es lo que quería decir. Gracias.